Muy buenas noches. Agradecer a la superintendencia por esta oportunidad de tocar un tema muy importante y paso a compartir las diapositivas. Ya, con las disculpas del caso, ya. El marco legal es la resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos, la resolución 156-2012, con la que se aprueba el reglamento del registro de sucesiones intestadas y de testamentos. Y obviamente para la calificación registral de los actos, de las diferentes situaciones jurídicas que se escriben en el registro de sucesiones intestadas y de testamentos, se aplica el texto único ordenado Reglamento General de los Registros Públicos. Siguiente, por favor. En la calificación de testamentos y de sucesiones intestadas, se aplican los principios registrales regulados en el Código Civil. En el libro de Código Civil, en el libro de registros públicos del Código Civil, están regulados varios artículos que guardan concordancia con los artículos que están regulados en el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Se hace el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo, el principio de legitimación, el principio de prioridad excluyente, prioridad preferente, entre otros. Para la inscripción de los testamentos y de las asociaciones intestadas, cabe resaltar que se aplica el principio de especialidad o el principio de folio real. Por cada persona se va a aperturar una sola partida donde se van a inscribir, sea su testamento o sea la sucesión intestada. Siguiente, por favor. La institución del registro de sucesiones intestadas y del registro de testamentos se inscriben en los registros públicos y estamos ante uno de los registros de gran relevancia de los registros públicos. Si vamos a la organización de los diferentes registros jurídicos de la SUNAR, tenemos que en la ley de la SUNAR, la ley 263666, se clasifica dentro del registro de personas naturales a los registros que es materia de exposición en la noche de hoy. Ubicamos dentro del registro de sucesiones intestadas al registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Siguiente, por favor. Siguiente. Algunas generalidades sobre ambas instituciones. Hay una gran vinculación entre el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos. ¿Por qué? Sabemos que las personas que no han otorgado un testamento en vida, entonces lo que corresponde al momento de su fallecimiento es que los herederos, los herederos forzosos, que son las personas interesadas en que se les declare como herederos, van a solicitar que se inicie un trámite de declaratoria de herederos. Estos registros son excluyentes. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona ha otorgado testamento en vida y este testamento se logra inscribir en los registros públicos, no cabe ya la inscripción de la sucesión intestada. Esa es una vinculación que podemos ver entre ambas instituciones. Por otro lado, cuando se realiza el trámite de la sucesión intestada, se les solicita, dependiendo la sede donde van a iniciar el trámite, que adjunten los certificados negativos de testamento, a fin de tener prueba de que no exista la inscripción de un testamento en los registros públicos, porque como se les ha dicho, estos registros son excluyentes entre sí. Luego, para determinar si estos registros obran o no inscritos en los registros públicos, se realizan búsquedas en los sistemas de búsquedas de la SUNAR. El motor de búsqueda para realizar las búsquedas si es que hay un causante o hay un testador, es el nombre de la persona, el nombre completo. Se ingresa el nombre completo, sea en la calificación o sea a solicitud de una publicidad, y
si es que aquí se puede determinar la existencia, ¿no?, de una inscripción, ¿ya?, la existencia de una partida donde se esté publicitando un testamento o donde se esté publicitando una sucesión intestada, ¿ya?, o la inexistencia de ambos, ¿ya? Los motores de búsqueda son, los podemos ingresar, los motores de búsqueda son precisamente los sistemas de la SUNAR, y el nombre del causante o el nombre del posible testador es el que se va a ingresar. Otro hecho que es afín a ambos registros es de que es posible realizar la rectificación de nombre de los sucesores e inclusive de los causantes. Es, es una petición, vamos a decir, no muy, casi frecuente, ¿ya?, que se solicite la rectificación de los nombres, porque muchas personas consideran o han determinado o han señalado que posiblemente su nombre esté mal escrito, que hay una letra del apellido que está mal escrita, o una letra del nombre que esté mal escrito, o se ha consignado o el apellido o no de casada de la señora. Entonces se aplica el artículo 85 del TUE, Reglamento General de los Registros Públicos, y mediante documento fehaciente es que se procede a realizar la rectificación de nombre de los sucesores. Vamos a señalar. Tiene que determinarse realmente que es la persona para que procedan a realizarse las rectificaciones de nombre. Pero si es un acto que se inscribe en los registros públicos, hay que tener cuidado que realmente se identifique a la persona, porque si no, se podría estar incurriendo en un craso error. Siguiente, por favor. ¿Qué actos podemos inscribir en el registro de testamentos? En el artículo 2039 del Código Civil peruano, se ha señalado, ¿ya?, en la norma, el legislador peruano ha considerado que se inscriben propiamente los testamentos, sus modificatorias o las ampliaciones, también las revocatorias, esto mediante partes notariales, y también se pueden inscribir sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad del testamento. Asimismo, también se pueden inscribir las escrituras públicas revocatorias. Y este artículo 2039, siguiente por favor, se puede concordar con el artículo 8 del Reglamento del Registro de Testamentos y de Sucesiones Intestadas. ¿Qué disposiciones testamentarias son las que se inscriben? Las instituciones de los herederos, delegatarios, algunas condiciones que puede establecer el testador. Asimismo, el nombramiento de albaceas. Siguiente, por favor. También es inscribible en el registro de testamentos la desideración o la revocatoria. También hay disposiciones del testador, por ejemplo, el testador ha señalado en su testamento y les indica a sus herederos que haya una indivisión. Esta indivisión tiene una vigencia se inscribe y tiene una vigencia máxima de 4 años, entre otros actos. Siguiente, por favor. Estos son los actos que se inscriben en el registro de testamento. Ahora, estas inscripciones se inscriben en la partida registral, y la partida registral del registro de testamentos tiene una organización, ¿ya? Vamos a ver cómo se organiza la partida. Tiene algunos ítems la partida. El principal, vamos a decir, es el otorgamiento de testamento, ¿ya? En este asiento del otorgamiento de testamento se va a inscribir la existencia del testamento. Se tiene que señalar el nombre del notario, la fecha de la escritura, el nombre del testador y el nombre de sus testigos. Luego, ese testamento es posible, ¿ya? Es pasible de que, bueno, también de algunas modificaciones. Ahora, en el rubro B, ¿ya?, se inscriben precisamente de la partida registral, del registro de testamentos, se inscriben las modificaciones o algunas revocatorias que manifieste el testador, obviamente en vida, ¿ya? De repente otorgó el testamento en una fecha, en un determinado año, y al año siguiente quiere hacer alguna modificatoria de las cláusulas que ha redactado en su testamento, o quiere desistirse de ese testamento, quiere revocarlo totalmente y
tendría que ir ante un oficio notarial a, nuevamente, que se redacte la escritura pública revocando el testamento. Puede suscitarse dos cosas, o bien se revoca totalmente el testamento, o se puede generar dos situaciones, la revocatoria y otorgar un nuevo testamento. En el rubro C de la partida es la ampliación del testamento. La ampliación del testamento se da cuando el testador ha fallecido, ¿ya? Y solamente en esa situación se puede realizar la publicidad de las diferentes cláusulas del testamento. Allí se va a conocer el nombre de los herederos, qué bienes tiene el testador y cómo va a asignar a sus herederos su patrimonio. En el rubro D de la partida se pueden inscribir inclusive algunos mandatos judiciales. Siguiente, por favor. El 15 de agosto del 2024 se ha publicitado el decreto legislativo 1626. En este decreto legislativo se ha modificado el artículo 2040 y el artículo 2042 del Código Civil. ¿Qué es lo que indica? ¿Cuál es la modificatoria? La modificatoria va orientada al lugar de inscripción del testamento y de la sucesión intestada. Anteriormente, la norma que se ha modificado establecía un lugar determinado donde tenía que escribirse el testamento o donde tenía que escribirse la sucesión intestada. Ahora, con esta modificatoria se da una apertura. Una vez que ya se tiene una apertura para elegir indistintamente cualquier oficina registral a nivel nacional para realizar la inscripción del testamento, del instrumento público que contiene el testamento o del acto notarial que contiene la sucesión intestada, ¿ya? Esa sería y la intención de esta modificatoria es generarle menos gasto a las personas interesadas en lograr la inscripción de estos documentos y no estarse desplazando al lugar último donde vivió el, el causante o al último domicilio del testador. Siguiente, por favor. Y esta es precisamente la modificatoria, ¿no? Esto es lo que estaba regulado antes de la dación, antes de la vigencia del decreto legislativo 1626, ¿ya? Para la sucesión intestada se exigía el último domicilio del causante. Y para el testador se exigía que se inscriba en la partida registral en uno de los en el domicilio del último también del testador. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el instrumento público? ¿Cuál es el documento que se debe presentar para la inscripción del testamento, del otorgamiento del testamento o de la revocatoria? El documento que se tiene que presentar a registros públicos es el parte notarial. Este documento se inscribe y se tiene que señalar, acá estoy marcando, la fecha de la escritura, las hojas en que consta en el registro notarial, el nombre del notario, el nombre de los testigos, ¿ya? Y en el caso de una revocatoria debe presentarse el parte notarial que contenga el acta de donde deje constancia de la restitución del testamento, en este caso el testamento cerrado. Siguiente, por favor. ¿Cuándo inscribimos la ampliación del asiento? ¿Cuándo inscribimos la ampliación del asiento para realizar la ampliación del asiento de testamento? Con la muerte del testador se puede inscribir la ampliación del testamento. Para ello es necesario que se presente a los registros públicos el acta de defunción, copia certificada del acta de defunción del testador, donde el registrador tiene que verificar realmente que el nombre del testador tiene que ver coincidencia con la persona que ha otorgado el testamento.
Es parte de la calificación que realiza el registrador público. Si es que no se acredita el fallecimiento del testador, es imposible que se aperture aperture el testamento, que se publiciten las diferentes cláusulas de disposición del testador. Si estamos ante un testamento cerrado, el parte notarial será expedido por el notario en cuyo oficio se realizó la comprobación y protocolización del testamento. Siguiente, por favor. Cuando se solicita la inscripción de la ampliación de testamento, el registrador realiza la publicidad literal de las cláusulas del testador, pero debe tener cuidado en un evento, ¿no? Debe leer cada una de las cláusulas, el registrador, y cuidar de que no se esté lesionando, de que no se esté vulnerando el derecho de intimidad de algunas personas. De ser así y de contener situaciones, vamos a decir, comprometedoras, entonces no es imposible, no podría esto inscribirse, no podría formar parte del asiento de inscripción del testamento. En todo caso, quedará reservado en el archivo registral de la SUNAR de dichas cláusulas, ¿no? Pero no pueden ser pasibles de publicidad, porque debe haber una protección del derecho de la persona. Este es un derecho, parte de los derechos humanos, y que goza toda persona de la protección de su derecho a la intimidad. No puede haber, por ejemplo, una distinción en líneas generales del nacimiento de los hijos, ¿no? Por decir alguno. Siguiente, por favor. Luego pasamos al registro de sucesiones intestadas. ¿Ya? ¿Qué actos podemos inscribir en el registro de sucesiones intestadas? Pero antes, se otorga, está aquí en la línea, ¿no? El registro de testamentos se inscribe la escritura pública otorgada por aquella persona que en vida se ha acercado a un oficio notarial y ha manifestado su intención de otorgar un testamento, ¿ya? Es decir, en vida deja, ordenado cuáles son sus disposiciones y cómo va a disponer de su patrimonio con relación y va a designar a sus herederos. En vida realiza su manifestación de voluntad. En cambio, y es lo más, vamos a decir, no hay una vocación, no hay una vocación muy fuerte en el Perú, y es lo cierto, de otorgar testamento, ¿ya? Y las personas que no otorgan testamento, entonces, al no tener una designación de herederos, los herederos forzosos son las primeras personas interesadas en que se les declare como herederos. Pueden elegir dos vías, bien en la vía notarial o bien en la vía judicial. Y en estos dos sedes, vamos a decir, se va a obtener un instrumento público inscribible en los registros públicos para inscribir la sucesión intestada. Actos inscribibles: la declaratoria de herederos por sucesión intestada, las anotaciones preventivas. En este registro se puede inscribir en forma preventiva la sucesión intestada, dando a conocer de que se está iniciando ese trámite, y luego cuando ya se tiene la declaratoria de herederos, ya se realiza la inscripción definitiva de la sucesión intestada. Asimismo, también se puede inscribir la caducidad de las anotaciones de sucesión intestada, aplicando la ley 26639, la renuncia de herencia y las anotaciones, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo organizamos la partida registral? En el rubro A se van a inscribir el nombre del causante, la persona que ha fallecido sin testamento, ¿ya? Y también se va a inscribir el nombre de sus herederos. En el rubro A es donde se inscribe la sucesión intestada definitiva, ya cuando ya están declarados los herederos. Se puede anotar en el rubro B de la partida las anotaciones preventivas, señalando que la documentación correspondiente donde se da a conocer que se está iniciando el trámite de sucesión intestada, sea un documento notarial
o la solicitud del notario, o la resolución que admite la demanda. En el rubro C de la partida registral se van a inscribir las diferentes resoluciones judiciales sobre materia sucesoria. Hay un hecho muy delicado, que es la petición de herencia, que se inscribe en ese rubro, ¿ya? El orden de las cosas es de que primero se realice la anotación preventiva, se da a conocer el inicio de este trámite, luego, ya declarados los herederos, se publicita el nombre del causante con todos sus herederos. Sin embargo, puede pasar este evento, ¿no? De que personas que consideren que no se les ha incorporado como herederos, realizan un trámite en el Poder Judicial de petición de herencia a fin de que se les reconozca como herederos y que concurran conjuntamente con los herederos declarados y publicitados en el rubro A de la partida registral. Puede suscitarse un hecho, ¿no? Una sola persona se hace declarar como heredero y omite, vamos a decir en forma involuntaria, a sus 4 hermanos y a la cónyuge, la mamá. Puede pasar, ¿ya? Y ante este hecho, las personas que no han sido incluidas, que se ha omitido su inclusión, se ha desconocido su existencia, ellos tendrían que acercarse, ingresar una demanda ante el Poder Judicial y solicitando la petición de herencia para que se les reconozca mediante resolución judicial, y una vez obtenido esta resolución judicial, se remite con la resolución judicial debidamente consentida y con el oficio pertinente del juez a cargo del proceso, se remite estas partes a los registros públicos para su inscripción. Puede suscitarse muchas cosas, ¿no? En este evento, si no hay problema, se realiza la inscripción. Puede suscitarse también de que quien ha sido declarado como heredero sea un sobrino o un hermano, y esto se esté publicitando en el rubro A de la partida registral. Y luego, ¿ya? Aparece la cónyuge, una vez más, o el cónyuge y los hijos que no han sido incorporados en la institución de herederos del causante pertinente. En estos casos, también les corresponde a todos aquellos herederos que no han sido incorporados, les asiste todo su derecho de solicitar la petición de incorporación como herederos, ¿ya? En estos casos, sabemos que la prioridad la tienen los herederos forzosos, y por lo tanto, si el que ha sido declarado como heredero es o un hermano o un sobrino, lo que suele pasar, ya, al menos un caso hemos tenido, es que en la resolución se excluye de la institución de herederos o bien al hermano o bien al sobrino, porque se tiene herederos forzosos, ¿ya? Y ellos son los que se incorporan en la institución de herederos y se inscribe, y por lo tanto se publicita en la partida registral. Siguiente, por favor. Título que da mérito a la anotación preventiva de sucesión intestada. Como les dije hace un momento, los documentos pueden obtenerse en la vía notarial o en la vía judicial. Si la persona, los interesados, deciden acudir a la vía notarial, entonces entendemos que lo que se va a presentar a los registros públicos es la solicitud suscrita, refrendada por el notario público, y debe anexar copia certificada del pedido de la solicitud de los interesados. Con esos dos documentos se realiza la anotación de la sucesión intestada. Si los interesados optaron por iniciar un trámite en el Poder Judicial, entonces lo que deben presentar es copia certificada, ¿ya? Copia certificada de la solicitud y del automisorio, acompañado del oficio del juez competente del expediente, del proceso. Es el Poder Judicial quien remite esta documentación a los registros públicos, y presentados estos dos documentos, cualquiera alternamente, ¿ya? Cualquiera de estos dos documentos, porque no se puede seguir en forma paralela los trámites.
se tiene que elegir, o bien en la vía notarial o bien en la vía judicial. El instrumento público que obtengas, esa documentación es la que se presenta a los registros públicos para anotar o dar a conocer el inicio del trámite de sucesión intestada, y que posteriormente, ¿no?, va a haber una declaratoria de herederos. En el reglamento de testamentos y de sucesiones intestadas, hay un punto muy importante, es de que en forma reiterativa se pide de que tanto para el testador y para el causante se tiene que publicitar su número de documento de identidad. Es importante porque permite identificar plenamente a la persona y así evitar algún problema posterior, ¿ya? En algunas inscripciones antiguas no se incorporaba el número del documento, ¿ya? O si se incorporó el número de documento, entonces, hablando de los testamentos, ¿ya? Cuando se realiza la ampliación, por ejemplo, se tiene que tener certeza de la persona, ¿ya? El número de documento de identidad permite identificar plenamente a la persona y esto va a posibilitar que en un futuro se eviten algunos problemas. Por ejemplo, si no se publicitaría, y esto no era una exigencia antiguamente, si no se publicita el número de documento de identidad, cuando posteriormente se escriban las transferencias por sucesiones intestadas o transferencias testamentarias, por sucesión testamentaria, siempre tiene que haber identidad de la persona, del causante con el titular de derechos o del testador con el titular de derechos. Y es precisamente el documento de identidad lo que va a permitir esta identificación con plena certeza, ¿no? Al 100%. Siguiente, por favor. Para la inscripción definitiva de la sucesión intestada, donde ya se van a incorporar los nombres de los herederos, entonces, lo que se necesita, el documento inscribible en los registros públicos, es el parte notarial, ¿ya? Que contiene el acta de declaratoria de herederos intestados. Esto sí se ha seguido en la vía notarial. Si se ha seguido en la vía judicial, lo que se requiere, o los instrumentos, el instrumento público necesario, es el parte judicial que contiene copias certificadas de la resolución judicial donde se declara a los herederos, ¿ya?, del causante, ¿ya?, del causante, y la resolución que lo declara firme. Entonces tenemos que diferenciar dos tipos de instrumentos. Uno es el que otorga el notario y el otro es el que se genera a raíz del pedido en el Poder Judicial. En ambos casos, otra vez más, se pide que el causante esté plenamente identificado, es decir, con su número de DNI. La incidencia para que se publicite el DNI es en el causante. Esa exigencia no es para los herederos, sin embargo, se aprecia ya que ya hay notarios que están, cuando declaran a los herederos, algunos notarios, o inclusive algunas veces, eh, a los herederos los identifican plenamente con su número de documento de identidad. Si es así, se publicita, ¿no?, el nombre del causante con su número de documento de identidad y se identifica a cada uno de los herederos con su número de documento de identidad. Siguiente, por favor. En el asiento de anotación preventiva, ¿qué es lo que vamos a publicitar en la partida registral? El nombre del solicitante, el nombre del magistrado, del juez, o el nombre del notario, si el trámite se está siguiendo en la vía notarial. Si el trámite es en la vía judicial, se tiene que incorporar en el asiento de inscripción la denominación del juzgado, el número del expediente, ¿ya? Y, una vez más, el nombre y el número de documento de identidad del causante, y la fecha y lugar de fallecimiento del causante, ¿no?, de aquella persona que ha fallecido sin otorgar su respectivo testamento. Siguiente, por favor. En la inscripción definitiva de la sucesión intestada, dependiendo de la sede, del lugar, si es el oficio notarial
o el Poder Judicial, dependiendo de ello, vamos a incorporar los respectivos datos correspondientes de la sucesión intestada. El nombre del juez o indistintamente el nombre del notario, el juzgado, si es en sede judicial, el trámite se llevó en sede judicial, se va a indicar, es necesario, el número del expediente, ¿ya? Y el nombre del causante y su respectivo número de documento de identidad. Y si estamos hablando de la inscripción definitiva de la sucesión intestada, entonces se tiene que publicitar el nombre de todos los herederos que han sido declarados y el grado de parentesco. Por ejemplo, los herederos son la cónyuge y los hijos y se detalla, ¿no? La cónyuge sobreviviente, su nombre completo, y los hijos. Los hijos y se detalla el nombre de cada uno de ellos. En el asiento tiene que constar la fecha y lugar de fallecimiento del causante. Son los datos, ¿no? Los datos mínimos que debe constar en el asiento de inscripción de una sucesión intestada definitiva. Siguiente, por favor. Luego tenemos algunos precedentes de observancia obligatoria que debemos tener en cuenta en la calificación y que son de obligatorio cumplimiento, ¿ya? ¿Se puede inscribir la excusa de aceptación de un albacea? Sí, es un acto inscribible en los registros públicos y no habría inconveniente en realizar la inscripción de dicho acto. Entonces, es pasible de aceptar la inscripción de la renuncia o excusa de una persona a quien se le designó en el testamento como albacea, se puede inscribir sin ningún problema. Siguiente, por favor. Para la inscripción de la notación preventiva de la sucesión intestada tramitada en sede notarial, solo se va a exigir para la inscripción, ¿ya? Y hay que seguir esta línea, solo se exige la solicitud del notario acompañada de una copia legalizada de la solicitud presentada en el expediente, ¿ya? No se exige documentos mayores, esos son los documentos mínimos y suficientes para la inscripción, para la anotación de la sucesión intestada. Siguiente, por favor. Hay improcedencia de la inscripción de la sucesión intestada cuando ya en el registro obra inscrito un testamento. Sin embargo, se puede dar este caso, ¿no? Imagínense que primero se inscribe un testamento, ¿ya? Luego, el testador, la persona que otorga el testamento en vida, decide revocarlo íntegramente y no otorga nuevo testamento, solamente manifiesta su voluntad de revocar el testamento. La persona fallece, no obstante que en un inicio, en la partida registral, se puede visualizar el otorgamiento de testamento. Al estar publicitada la revocatoria, ¿ya? Fallecida la persona, solo en ese caso, en este caso, sería factible inscribir una sucesión intestada. En este caso sí, pero si tenemos un testamento e inclusive ya aperturado, ya donde se ha realizado la ampliación del testamento, no es posible que se inscriba la sucesión intestada. Por eso es importante que cuando se realicen las búsquedas, ¿ya? En la publicidad o a nivel del área de calificación, es importante realizar una buena búsqueda, porque si no, puede dar lugar a errores, ¿no? Imagínense que se escriba un testamento y que no se ubicó mediante los motores de búsqueda de la SUNAR, de los sistemas de búsqueda, que no se ubique ese testamento, y que se inscriba una sucesión intestada y donde los herederos difieren, vamos a tener inscripciones incompatibles y el problema legal que se viene es muy fuerte, ¿ya? Entonces, la norma es que la inscripción del testamento excluye definitivamente la inscripción de la sucesión intestada. Esa es la norma general. Siguiente, por favor. En la calificación de las partes notariales que contengan el testamento, bueno, también hay el registrador, si bien tiene que calificar
y decidir si inscribe o si es que hay algún defecto, observar, si es que falta pagar algún derecho, liquidar, y si todo está conforme en el instrumento público, inscribir. Lo cierto es que hay alguna restricción en la calificación del testamento. ¿En qué sentido? La calificación de impedimento de los testigos en el testamentarios. Ese punto es exclusiva responsabilidad de los notarios, ¿no? Entonces, el registrador se limita a inscribir el testamento siempre y cuando realiza la calificación, el documento contiene toda la formalidad legal, realiza las búsquedas, no obra inscrito un testamento anterior, entonces procede a realizar la inscripción del testamento, a no ser que sea una modificación del testamento, ¿no? Está inscrito un testamento y es pasible inscribir una modificación del testamento, eso sí. Pero en cuanto a la calificar, si la situación legal de los testigos, no. Y de eso hay un precedente de observancia obligatoria. Entonces no sería calificable y sería exclusiva responsabilidad del notario la designación, la anotación que ha incorporado los testigos en la escritura pública. Siguiente, por favor. La inscripción de representación sucesoria en el registro de testamentos. Hay un tema sobre la representación sucesoria. Es cuando en el orden de las cosas, bueno, las personas no somos eternas, tenemos un día donde se da el fin a la persona y se declara el fallecimiento de la persona, ¿no? Y lo que se espera en el orden natural es que los hijos despidan a a los padres, pero puede suscitarse que los hijos, en la fecha de muerte sea antes, o sea, fallezcan primero que los padres. En estos casos es donde se da la representación sucesoria, porque el hijo, el hijo que fallece, se le declara, se puede los interesados pueden iniciar el procedimiento de sucesión intestada a fin que se declare a sus herederos. Y cuando se inscriba el testamento, entonces esa representación va a tener que ser incorporada en los asientos registrales. Señores, estamos ante una institución muy importante del derecho, de las instituciones de registros públicos, sobre el registro de testamentos, el registro de sucesiones intestadas, y son registros que generan muchos efectos jurídicos, porque no queda aquí. Una vez que se inscribe el testador y sus herederos en el registro de testamentos, o si se inscribe la sucesión intestada con el nombre, la denominación del causante y de sus herederos, estas inscripciones generan muchos efectos jurídicos en los diferentes registros jurídicos de la SUNAT. Es en mérito de estas inscripciones que se pueden realizar transferencias de sucesiones intestadas, sea en el registro de predios, en el registro de vehicular, entre otros registros. Entonces, los efectos jurídicos son muy trascendentes. Les planteo un caso. Imagínense, ya, se inscribe una sucesión intestada, se anotó y se inscribió posteriormente la sucesión intestada definitiva. ¿Ya? Y lo tenemos, esta inscripción en el registro de sucesiones intestadas. En mérito de esta inscripción es que se puede pedir, por ejemplo, la transferencia por sucesión intestada en una partida de predios, donde hubiera inscrito una propiedad, sea de naturaleza urbana, sea de naturaleza rural. Se inscribe, ¿ya? Y lo que tiene que verificar el registrador es que haya coincidencia entre el nombre de los titulares registrales del predio y el nombre del causante. Si ve identidad, entonces procede la inscripción del asiento de transferencia por sucesión intestada. Hasta ahí todo está bien. Y los sucesores, ya titulares registrales, están facultados para realizar transferencias del predio o para afectarlo con un gravamen. Si son varios los herederos, estamos ante un régimen de copropiedad. Y
En un momento de la exposición les mencioné que aquellas personas que no han sido incorporados como herederos porque se omitió, porque no se reconocía de su existencia, ¿ya? Y bueno, logran en el Poder Judicial que se les reconozca como herederos y los incorporan los incorporan en la institución de herederos del respectivo causante para que concurran con los herederos que ya fueron declarados inicialmente. Sí, así como esta transferencia por sucesión, la inicialmente ha sido transferida por sucesión en la partida de predios, la petición de herencia anotada en la partida de sucesión intestada también es pasible que se anote en la partida registral del registro de predios, ¿ya? No habría, y hay que verificar que no haya ninguna incompatibilidad, porque imagínense que los primeros herederos que fueron declarados, ¿ya? Transfirieron, entonces ya tendríamos a unos nuevos propietarios, nuevos titulares registrales. Y en ese caso, esa petición de herencia de repente demoró un poco en inscribirse en el registro, que está ya publicitada en el registro de sucesiones intestadas cuando pidan la transferencia por sucesión en mérito de esa petición de herencia y ya hay nuevos titulares registrales, esa inscripción no se va, al menos no procedería, porque tenemos una incompatibilidad en la partida registral, un obstáculo en la partida registral. En estos casos, ya lo que corresponde a aquellas personas que llegaron tarde a la partida registral involuntariamente, vamos a decir, en la partida de sucesiones intestadas, entonces, tendrían que iniciar alguna acción judicial. Entendemos que las anotaciones y las inscripciones en las partidas registrales están resguardadas, están protegidas por el principio de legitimidad. Entonces vemos aquí un ejemplo que grafica la gran importancia y trascendencia de las inscripciones tanto en el registro de testamentos y en el registro de sucesiones intestadas. La siguiente, por favor, y muchas gracias. Vamos a responder algunas